Un fervoroso lanzamiento se vivió en la Feria del Libro de Buenos Aires. La expresidenta Cristina Fernández presentó su libro autobiográfico llamado Sinceramente. Un encuentro que tuvo poco de literario y mucho de lanzamiento de campaña política. Cristina, actualmente senadora e investigada por varios casos de corrupción, es una de las favoritas en los sondeos de opinión. Si se presentara a las próximas elecciones presidenciales, derrotaría al actual mandatario Mauricio Macri, quien aún no decide su repostulación. Cristina tampoco, al menos no explícitamente, pero el lanzamiento de Sinceramente fue una señal clara sobre lo que se viene. Se espera que anuncie su campaña días antes del término de los plazos en el estadio de Racing. ¿Y qué pasará con los casos que le afectan? Bueno, por ahora sigue con fuero parlamentario, por lo que la posibilidad de prisión preventiva no es inmediata. ¿Cuánto ayudará su presencia al delicado momento económico que vive Argentina? Es también una pregunta que día a día se intenta responder. Claves del mundo en Mundo Plus. Sí, súper interesante. Conversaba con algunos analistas argentinos la semana pasada y me comentaban que es muy poco usual que a pocas semanas de la inscripción de las primarias, la verdad que no haya ningún tipo de claridad respecto de la dirección que van a tomar, ¿no?, los partidos políticos y las candidaturas finalmente para elecciones presidenciales que se van a concretar en el mes de octubre. Además, las dos principales figuras, la expresidenta Cristina Fernández, está también involucrada en casos judiciales de corrupción. El presidente Macri trata como puede manejar la economía. Se evalúa también algunas figuras de su gabinete como posibles o eventuales candidatos, pero la verdad es que ya los tiempos están encima. Vamos a conversar de este tema con dos personas que conocen muy bien la realidad argentina. Marcelo Díaz, que fue embajador en Argentina, y también Gonzalo Marner, analista, y que tiene una mirada, ¿no?, respecto a lo que está ocurriendo en ese país. Gonzalo, Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muy buenos días. Bueno, primero me gustaría preguntarles desde un punto de vista casi literario, ¿qué les parece la figura de Cristina Fernández de Kirchner? Porque yo creo que es como para escribir un libro sobre ella, digamos. El realismo mágico. Dice. Claro, de la capacidad oratoria que tiene, de cómo puede reponerse. Yo creo que superó con creces a su marido, de hecho, en términos como de peso. Políticas. Y hoy día, con una decena de causas judiciales de enorme gravedad, todavía tiene la tupé de reunir a miles de personas, escribir un libro y con una capacidad oratoria muy, muy potente. Yo no sé qué mirada tienen ustedes de eso. Mira, en la historia moderna yo creo que hay 4 figuras que son las más relevantes de la historia argentina. Perón, Evita, Néstor Kirchner y hoy Cristina. Y yo creo que ella ha sido capaz de construir su figura en torno al legado primero de Néstor Kirchner. Eso fue lo que hizo en su primer mandato, que diría que fue mucho mejor que el segundo. Entre otras cosas por su tono, ¿no? Fíjate que cosas de la vida. Yo estaba en Buenos Aires el día que murió Néstor Kirchner. Y pude salir a recorrer las calles, era una verdadera procesión popular. Eso activó y movilizó a muchos jóvenes que se incorporaron al proceso político argentino, a la militancia, como le dicen ellos. Y Cristina fue capaz de aglutinar ese mundo. De hecho, eso es la cámpora. La cámpora es la expresión juvenil del kirchnerismo que hoy día es derechamente el cristinismo. Y el que ella se haya repuesto tiene que ver con dos cosas. Primero, con ese 35% sólido de piso que ella tiene. ¿Quiénes son? Son básicamente los sectores populares a los que ellos sacaron de las condiciones de miseria de la crisis del 2001. Uno le puede parecer súper heterodoxo las herramientas, los planes de trabajo, los subsidios, por ejemplo. Había efectivamente cierto caos. Hasta la embajada de Chile en Argentina, que está ubicada en un barrio exclusivo de Buenos Aires, tenía subsidios. Pero al margen de esos errores, ellos fueron capaces de construir una cierta red de protección social que repuso condiciones mínimas de vida para mucha gente. Subsidios de vivienda, subsidios de empleo, subsidios del agua, de la luz, protección de sectores a costo de la macroeconomía. A costo de la macroeconomía. Pero en un país donde la macroeconomía siempre está zozobrando porque hay un problema de origen estructural, y es que la gente no confía en la industria, en la banca. Entonces los recursos nunca están en los bancos, y cada vez que hay una crisis financiera se hunde, que es lo que le pasó al mismo Ahora, ese 35%, Gonzalo, no es permeable a los cuadernos coima, a las coimas de obras públicas, a las maletas con dinero, en fin, es impenetrable. O sea, es una base electoral tremendamente fiel, ¿crees tú? Yo creo que sí.
porque es un asistencialismo de largo plazo. O sea, y bien lo describe, es un asistencialismo que tiene que ver con el peronismo primero y que se va radicalizando de alguna manera con Kirchner y después con Cristina Fernández. Pero es un asistencialismo que es muy de larga data, ¿no? Ahora dice, bueno, ¿es suficiente para ganar? Pareciera que no. El único escenario donde Cristina es competitiva es frente al presidente Macri. Frente, por ejemplo, a los otros candidatos, ella pierde, y pierde con distancia. Entonces dice, aquí pareciera que hay dos polos. Uno, que está asociado, ¿no es cierto?, a todo lo que tú mencionas, por ejemplo, a los casos de corrupción y todo, y a esta red de asistencialismo que lo sostenía. Y por otro lado, tiene un presidente Macri que llegó con una promesa de mejora económica y que no ha logrado cumplir con esa promesa. Entonces también tiene cierto rechazo, sobre todo, casualmente, del mismo grupo. El mismo grupo que recibió durante mucho tiempo el asistencialismo a ultranza, ¿no es cierto?, del kirchnerismo, es el que más resiente, por ejemplo, la salsa de los gastos básicos como la luz, el agua, el gas. Parece que hay otras figuras que tú dices, sí, la señorita Vidal, muy simpática, que también tiene, digamos, un capital político interesante, pero una mujer muy joven. Estoy pensando en alternativas a Cristina desde el lado del peronismo. Tiene a Labaña. Pero Labaña no va a ser candidato si ella es candidata. Mira, Labaña fue... Cristina tenía un problema que yo creo que ahora puede estar cambiando. Martín Lustó es una posibilidad, ¿eh? Martín Lustó, sí, pero sí. Martín, yo tengo una buena opinión de él, me reuní muchas veces con él, ha cometido algunos errores. Él era la figura era una de la renovación, figura, exactamente, sí. que podría reemplazarlo en ese espacio Matías Lames. Ojo, una figura que hay que tener bien presente, el actual presidente del Club Deportivo San Lorenzo y probablemente candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Joven, tipo... Pero el problema de Cristina, y esta era la variable que analizaban el peronismo y el cristinismo hasta hace poquito, hasta hace algunos meses, es que Cristina tiene este sólido 35%, pero también tenía un techo infranqueable, que era aquellos que no querían la vuelta de Cristina, el anticristinismo. Básicamente, porque ella cambió entre el primer y el segundo gobierno. El primer gobierno fue más ecuménica, más convocante, menos confrontacional, y el segundo gobierno, y yo creo que es un juicio que tienen los propios el entorno más cercano, ella fue muy dura, muy confrontacional, se crispó mucho el ambiente. Y fíjate que en la presentación del libro, que lo hizo en La Rural, que es como hacerlo aquí en Chile en la sede de la CPC, o sea, claro, que fuera, no sé, un candidato del Partido Comunista o del Frente Amplio a presentar ahí un libro. Es el epicentro de la oligarquía rural empresarial argentina. Segundo, el tono. Ella habló de un nuevo pacto social, nuevo compromiso. Bajó las revoluciones y está hablándole un poquito a ese sector que no la quería. Y yo creo que ella puede estar rompiendo ese techo y en consecuencia las otras opciones, que se pensaba en Labaña como una alternativa, porque las encuestas decían, le gana Macri pero pierde en segunda por el anticristinismo. Pero con la debacle del gobierno de Macri estos últimos meses, ese anticristinismo puede estar cediendo y Cristina tiene hoy día una chance. Y en ese caso no hay alternativa. No va Labaña, no va Massa, no van otros candidatos, va a ser Cristina. Yo creo que la elección va a girar en torno a ella. Ya la elección anterior giró en torno a ella. Recordemos, Macri no es un candidato especialmente carismático, nunca lo fue. No. En primera vuelta tuvo un sorpresivo acercamiento, estrechó mucho la cifra en la elección presidencial anterior, pero eso lo sorpresivo fue que estuviera tan cerca del primero. Lo que sí ha sido inteligente Macri es en articular el anti-kirchnerismo que existe, el anti-K en Argentina, que es un sentimiento que va bastante más allá de lo que es Cambiemos, va bastante más de lo que es el radicalismo, que incluso pero a él no le penetra en sectores mucho, a menos a él, digamos. En el caso de cuando uno mira las encuestas en segunda vuelta, prácticamente lo que hoy día muestran y la sorpresa es de que están empatados 50-50. Eso es lo que aparece, casi una moneda al aire entre Macri y Cristina. Sí, pero lo que pasa es que está bien, yo entiendo y veo esa estadística. Pero es una derrota para él, o sea, estar empatado 50-50 con una mujer que hizo dos gobiernos que muchos creen fueron malos gobiernos y que más encima está siendo perseguida por la justicia y que así todo el presidente no la pueda superar, me parece que es una lectura de derrota para él, aunque estén empatados. Yo creo que en eso está muy afectado, obviamente, por la situación económica, lo que conversábamos recién. O sea, la gran promesa de cambio económico, en el caso de Macri, algunos lo critican porque fue muy tardía su toma de medidas y finalmente se conformó y trató de administrar. Yo creo que algunos dicen que se asustó mucho con las medidas al inicio y no profundizó el cambio asumiendo. Pero lo notable en eso es de que cuando uno dice en Argentina hay un plan B, y es verdad, tú dices la gobernadora de Buenos Aires,
que gobierna prácticamente el 40% de Argentina, Sí. es de un nivel de popularidad, pero especialmente alto. Sí. Y algunos hablan de ese plan B, del plan B de Macri, que es este plan B, pero con B corta, de Vidal, como una alternativa. Porque, de nuevo, a Macri le puede pasar algo parecido a lo que le pasa a Cristina, en términos de que esta elección esté más marcada por los rechazos que por la adhesión, por los apoyos frontales. Y ahí hay un punto bien relevante. Mira, yo creo que el problema de Macri, lo que lo lleva a esta situación, es la tensión que hubo al comienzo entre dos estrategias en el seno del macrismo. ¿Cuáles? Macri, que quería ir más rápido con la reforma. O sea, terminar con los tarifazos. Y de golpe. Y de golpe. Digamos, darle cierta disciplina a la política monetaria, transparentar las estadísticas del INDEC, que estaban todas distorsionadas. Exactamente. Él quería ir más rápido y había quienes, como Marcos Peña, su jefe de gabinete, hombre de confianza, un tipo tremendamente inteligente, que decía vamos más gradualmente. Fíjate que yo hablé con algunos empresarios argentinos que tienen interés en Chile, cada vez que venían nos juntábamos, y la mayoría de los empresarios eran partidarios más bien de la tesis de Marcos Peña, de ir más gradualmente. Pero como ese conflicto no se resolvió, él nombró de ministro de Economía al que sustenta una tesis, de presidente del Banco Central a otro. Y allá la política económica la definen ambos. Entonces nunca hubo claridad. Entonces hubo este endeudamiento con el FMI, que es como pactar con el diablo a ojos de los argentinos. Yo creo que hay un costo simbólico. No, eso fue muy Y luego... fuerte, pero no había otra manera de inyectarle liquidez al Estado, pues, Marcelo. Pero él prometió otros caminos. Entonces, pero... Olvídate. Ya, independiente de pero eso, ahí desató un fantasma. O sea, lo que Cristina y Néstor habían logrado hablando desde la patria, de la defensa de la soberanía, que era, y eso era bien transversal. Tú te encontrabas con gente de sectores medios, no solo de sectores populares, que decían, detesto todo lo que ha hecho Cristina y Néstor, salvo cómo se ha enfrentado a los fondos buitres, porque ha defendido nuestros recursos, porque esquilmaron el patrimonio de los argentinos, en fin. Y después, las medidas que ha adoptado a último, que son un remedio de los planes de contingencia social. Sí, la fijación de precios me parece... Exactamente. Entonces, ¿cuál es el dilema? Si Macri no va, es una derrota personal, porque lo razonable es que se reelija. Si optan por María Eugenia Vidal, creo que el nombre, siempre se me olvida el nombre, que fue una sorpresa. Su triunfo en la provincia de Buenos Aires fue una verdadera sorpresa, y en la provincia de Buenos Aires está el verdadero bastión de votos. Segundo, es altamente improbable que Cambiemos se mantenga como está. Yo creo que una parte del radicalismo puede terminar pactando con Cristina, fuerzas nuevas pueden terminar pactando con Cristina. Si Sergio Massa se disciplina en torno a Cristina, una de las variantes que podría quitarle ese votito que impidió que Cristina saliera primera en la elección senatorial de Buenos Aires, a pesar de los resultados buenísimos que tuvo, yo creo que Cristina recupera la chance. Tanto así, insisto... Ahora, pero el factor corrupción no tiene ni un valor aquí, Gonzalo. Es bien impresionante, porque todo el mundo... Lo que pasa es que la política argentina se ha judicializado hace mucho tiempo. Entonces hay, por decirlo así, una piel más gruesa frente a estos casos, que a nosotros nos llaman tanto la atención, además por lo burdo todo. O sea, perdón, pero no voy a hacer un ejercicio de como si estuviéramos en el living de mi casa, pero nosotros acá, por las boletas, por las conferencias de 20 millones de pesos, se paralizó el Ministerio Público, en fin. O sea, estamos hablando aquí de coimas por millones de dólares. Sí. O sea, que iban directamente, según lo cuenta el chofer y lo escribe en los cuadernos Gloria, iban directamente a las cuentas de Cristina. Y Cristina, ella misma daba las órdenes de retiro y de entrega de bolsones de dinero. O sea, que no tiene nada que ver con las boletas de sí, te hice una boleta porque nos fuimos a comer a un restaurante y no tengo idea. Digamos. Es que en ese contexto hay que mirar a Argentina, porque Argentina es ahí donde ocurren estos hechos. Y decíamos, la judicialización de la política de larga data. Casos de corrupción y de este tipo ha habido. Quizás no en las magnitudes, porque aquí estamos hablando de cientos, sino miles de millones de dólares, ¿sí? lo que se trajo del Estado. Pero sí había una cultura de la corrupción muy instalada. Y lo segundo, que ocurre como en todos los casos de los liderazgos populistas, hay una resistencia a creer. Hay una resistencia a que lo que presentan los medios de comunicación, a lo que se presenta como verdad, afecta al líder popular y por lo tanto dicen, no, yo reniego de eso. Y eso es algo parecido a lo que pasa en el fondo a Lula en Brasil, lo que le ocurre también a Bolsonaro en parte, siempre a Trump en Estados Unidos, que hay una resistencia de ciertos sectores, decirle, mira, esto lo presentan como que fuera parte de la batalla política, a pesar de que el nivel de argumento, como dices tú, ese ya escapa por lejos. Y lo notable es que la realidad, porque al final la realidad está ahí. Y uno dice, mira, está el debate entre estas dos figuras. Argentina, en los últimos 20 años se ha empobrecido.
Y aquí yo no quiero abusar de decir, mira, el kirchnerismo. El kirchnerismo fue parte de esos 20 años, no exclusivamente, pero fue parte de esos 20 años. Y hoy día Argentina, a ojos del mundo, es un país pobre. ¿Pero en algún momento se enriqueció? Claro, Argentina fue uno de los 10 fue uno de los pocos países ¿Pero desarrollados cuándo? de América A Latina. comienzos del siglo XIX. Ah, bueno. No, estoy pensando en los últimos 40 diría años. hasta la Segunda Guerra Mundial, Argentina. Sí, bueno, y es lo ya. que uno va, cuando va a Buenos Aires y mira, A comienzos del siglo XX. y dice, hasta, Pero a ver, hasta la no, Segunda es Guerra que Mundial era yo un país desarrollado. estaba pensando en el fin de la dictadura y el gobierno de Alfonsín de ahí en adelante. No tengo registro. En algún momento quizás llegó a crecer a un 5 o 6% en algún momento. El periodo ¿ah? Menem. El periodo Menem. el periodo Menem. inicial. Pero significó... pero mira, Argentina tiene, por ejemplo, capacidad de producción de alimentos para 400 millones de personas. No, claro, sí. Y tiene 50 millones de habitantes. No es razonable que haya gente pasando pobreza. Segundo, una cosa que decía Gonzalo que es muy cierto. Yo soy parte de la comisión investigadora que investiga el desastre, valga la redundancia, de Rancagua 2. Ah, mira. Fiscales y jueces. Pero allá, por ejemplo, es un hecho de la causa, y todos los actores políticos te lo dicen, que jueces y fiscales son parte de operaciones políticas. Ya, pero el juez Bonadío, ¿tú crees que está también comprado contra Cristina? No lo sé, no conozco los casos No, porque particulares. Cristina lo dice todos los días en YouTube, que a ella la están persiguiendo. Bueno, pero es que eso sí ocurre. Parte de esa estrategia Lamentablemente también, sí ocurre la por el... de la justicia y todo. Y No, pero el eso es, fiscal, ojo, que es estuvo histórico. más cerca, la verdad, fue asesinado. Entonces, estamos hablando también de un Claro, escenario pero que va un poquito déjame más. contarte un datito de... un poquito más yo estaba allá cuando ¿De Nisman? asesinaron a Nisman. Todo bien. Al misterio hasta el día de hoy continúa. Pero luego empezaron a aparecer el lado B. Como un fiscal que tiene un ingreso determinado tenía un departamento de ese valor en Puerto Madero y aparece un montón de cosas. ¿Por qué se demoró tantos años? Los viáticos que cobraba. O sea, todo eso sale en la cultura política argentina. Entonces, ¿cuál es la sensación del ciudadano argentino? Todos roban. Todos roban, claro. Y todo, o sea, por ejemplo, el señor este que tiraba las maletas, de un convento, era nuestro interlocutor para la construcción del túnel de Agua Negra. Yo estuve con él 20 veces. Pero las tiró y las enterró si las Bueno, monjas lo ayudaron. por eso te digo. Entonces, pero hoy día ese no es el juicio que están mirando los argentinos. Los argentinos lo que están viendo, y yo he hablado con muchos argentinos de todos, porque tengo muchos amigos, la gente más pobre lo está pasando muy mal. Muy mal. Muy mal. No, O sea, está teniendo con un dificultades cambio, para además, llegar a fin de mes. Además, con una política cambiaria que llega a los 47 pesos por dólar, la verdad es que... Tiene inflación que hoy día se transparenta y es durísima. Claro, Entonces, fue la promesa, ahí fíjate. ahí está en el recuerdo del asistencialismo, de los subsidios, que hay gente que dice tranza, ¿cierto? Dice, mira, Sí, lo que pasa es que... Yo voy a estar un poco mejor. Tenemos que hacer una parte 2 de este programa, porque les voy a dejar la pregunta sobre la mesa para... Les juro que una invitación para el resto de la semana. Yo entiendo el tema del asistencialismo, pero ¿cómo tú sacas a un país acostumbrado al subsidio a un tarifazo violento? O sea, ese tránsito no se puede hacer en 2 o 3 años, porque tienes que pagar costos políticos sin duda. Entonces, esa es la encrucijada en la que se encontró Macri. Pero no, esto tiene que tener parte 2. Parte 2. Esto tiene que tener parte 2, señor editor. Entonces tenemos que ir. seguimos para Argentina, queda Si hubiera sido hasta Macri, octubre. habría hecho el primer gobierno suave y el segundo más duro. Bueno, puede ser, ¿ah? Ya. Ya, Gonzalo, Marcelo, Bueno, que muchas tengan gracias. mucha suerte, muchas gracias y ustedes también por habernos acompañado hoy.